Buenas, mi gente mítica. Mi nombre es Irene González, la mitóloga, y hoy estamos aquí para hablar de asuntos divinos. A través de un recordatorio que nos hacía Ovidio en el último episodio sobre cómo recientemente el pavo real, el ave de la diosa Juno, había visto alterados sus colores y los patrones, los dibujos que adornaban su cola, nos ha llevado sutilmente hacia otro mito, hacia la historia de otro ave que también ha visto modificado su color a raíz de la intervención divina. Y es que, aunque para nosotros en nuestro imaginario el cuervo sea un animal inevitablemente negro, al parecer, en un principio, en su origen, era blanco. Vamos a ver qué nos dice Ovidio al respecto. Pues fue en otro tiempo este pájaro plateado de plumas tan blancas que igualaba a las palomas, completamente sin manchas, y no cedía, no era inferior a los gansos que guardarían el Capitolio con voz vigilante, ni al cisne que ama los ríos. Nos lleva ahí al recuerdo del episodio mitológico de Signo, en el que se había transformado en cisne tras la pena por la muerte de Faetón, todo el incendio, y nos decía en su narración que el cisne no le gustaba tanto andar por los cielos de ese Júpiter iracundo, sino que amaba estar en las aguas. Pues efectivamente, el cisne amante de los ríos. Dice ahora, lingua fuit damno, fue, fue su daño la lengua. A causa de su lengua locuaz, el color que era blanco, ahora es lo contrario a blanco. Y comienza a contarnos, más hermosa que la Laricea coronis no hubo en toda Hemonía. Oh Délfico, a ti ciertamente te gustó. La mujer más hermosa de Hemonía. Hemonía es Tesalia. Entonces, Apolo se fijó en esta hermosísima mujer, en la Laricea coronis. Dice, te gustó ciertamente mientras fue casta o no observada. Pero el ave de Febo, es decir, el ave que tenía Apolo como predilecta, al menos en este momento, que aunque nos sorprende ahora, es nada menos que el cuervo, percibió el adulterio. Eligió a Coronis con otro. Y aunque no es efectivamente un adulterio porque no estaban casados, pues como Apolo se había fijado en ella, lo consideran un engaño al dios. Dice, y para que la culpa latente fuera descubierta, delatora e implacable, se encaminó hacia su amo. Batiendo las plumas, la corneja charlatana, queriendo saberlo todo, le alcanzó. Y tras oír el motivo de su viaje, la corneja charlatana dice, es decir, el cuervo está yendo hacia Apolo para contarle que ha visto a Coronis, la hermosa Coronis, con otro, y la corneja se le acerca y le dice, oye, ¿tú dónde vas? ¿Qué sabes tú? ¿No? La corneja charlatana y un poco cotilla nos la describen. El cuervo le cuenta lo que ha sucedido y entonces ella ahora va a ser una digresión. Ya hemos visto esto en otros episodios de las Metamorfosis de Ovidio. Era una característica muy típica de la literatura clásica y es el meter una historia dentro de otra historia. Así que ahora la corneja charlatana le cuenta. No es útil el camino que tomas, no desprecies los presagios de mi lengua. Mira lo que he sido y lo que soy, y pregúntame el motivo. Descubrirás que mi fidelidad me ha perjudicado, pues en cierta ocasión, Palas, es decir, la diosa Minerva, Palas es un sobrenombre, un apelativo que recibe ya en Grecia, metió a Erictonio Palas, niño nacido sin madre, en una cesta tejida de mimbre acteo y se lo entregó a las 3 hijas vírgenes de Cécrope, el de doble cuerpo. Cécrope era un rey, uno de los, el primero, uno de los primeros reyes de Atenas, y se le dice de doble cuerpo porque es un personaje nacido de la tierra. Los personajes que nacen de la tierra tienen una grandísima vinculación con las serpientes, con estas criaturas tan propias de la tierra. En el caso de Cécrope, se consideraba, según algunas versiones, que tenía la mitad del cuerpo de hombre y la otra mitad de serpiente. Es curioso porque nos habla del niño Erictonio, niño nacido sin madre, que es esta criatura a la que Palas, a la que Minerva mete en el cesto. Y es que curiosamente este niño también tiene una gran vinculación con la tierra, porque nace del intento de agresión sexual del dios Vulcano a la diosa Minerva. Resulta que el dios quería pues acostarse con ella consigue evitarlo, pero el dios eyacula en su muslo. Ella coge una
un ovillito de lana, se limpia los restos del muslo y lo lanza a la tierra. Y de la conjunción pues, del semen del dios, la tierra y tal, nace esta criatura a quien Minerva recoge y mete en el cesto. Dice entonces, además de entregarles a las vírgenes, a las 3 hijas de Cécrope, este cesto con la criatura dentro, les da una ley que no viene a su secreto, ya que el cesto iba cubierto. No debían mirar lo que había dentro. Dice, oculta por una leve fronda desde un olmo denso, yo miraba lo que hacían, la corneja charlatana, vigilaba a las niñas. Dice, sin engaños, 2 hacen lo encomendado, Pandroso y Yerse. Y una, Aglauro, llama tímida a sus hermanas y desata los nudos con sus manos. Y ven al niño y a una serpiente junto a él. En algunas versiones, Erictonio es mitad niño, mitad serpiente. En este caso, Ovidio ha decidido ponerlo acompañado o custodiado por una serpiente, como criatura, como niño nacido de la tierra. Dice, le cuento a la diosa lo que ha pasado, y el favor me es devuelto privándome del amparo de Minerva y poniéndome tras el ave nocturna. La corneja charlatana que pretendía ser recompensada por la diosa Minerva después de contarle, oye, las niñas no han seguido tus directrices, no han acatado tu ley, es castigada. Minerva castiga al mensajero, privándola de su favor, pues aunque para nosotros el ave de Atenea sea otra, en principio parece que era la corneja, y a raíz de este episodio la pone por detrás del ave nocturna. Hemos comentado que estábamos viendo en este mundo joven que empieza a crearse cómo los símbolos de los dioses se están estableciendo. Pues bien, aquí tenemos el establecimiento de uno de los símbolos de la diosa Minerva, y es cómo se vincula con el mochuelo, con el ave nocturna, que pasará ya al resto de la historia como ave predilecta de la diosa. Pues lo hace de esta manera. Vamos a ver qué más nos cuenta. Sigue diciendo, mi pena puede servir de advertencia a las aves para que no se procuren el peligro con su voz. Mas pienso que a lo mejor no vino ella a buscarme sin que yo le pidiese nada. Puedes preguntárselo a la propia Palas, pues aunque esté encolerizada, no negará esto la encolerizada. Pues a mí me engendró el ilustre coroneo de la tierra de Fosé. Digo cosas sabidas. Era una doncella de la casa real. Pues va y resulta que la corneja no era tal. Antes de ser corneja y de ser, por tanto, la primera ave predilecta de la diosa Minerva, era una humana, hija de un rey. Vamos a ver qué fue lo que sucedió para que pasase de ser una princesa a ser una corneja. Vamos a ver entonces una digresión dentro de la digresión, ¿vale? Tenemos un mito principal, que es el de esta hermosa Coronis amada por Apolo, que mantiene relaciones con otro, que engaña, digamos, muy entre comillas, al dios Apolo. Tenemos la historia de la corneja, que deja de ser el ave predilecta de Minerva al contarle que las hijas de Cécrope se han saltado la ley y han descubierto la naturaleza de Erictonio. Y ahora tenemos cómo la corneja pasó de ser una princesa a ser dicho animal. Dice la corneja, no me desprecies, me buscaban ricos pretendientes, mi aspecto me perjudicó. Sabemos que en los mitos, cuando se habla de que a una doncella su aspecto le perjudica, es porque era considerada bella, era considerada hermosa, y eso le trajo problemas porque despertó el deseo de alguien. Dice, mi aspecto me perjudicó, pues mientras paseaba por la costa con paso lento, como acostumbro, sobre la superficie de la arena me vio. Y ahora dice utiliza un verbo en latín que es incaluit. Esto suele traducirse muchas veces como apasionarse, lo he leído también como enamorarse. Literalmente lo más fiel al significado del término sería inflamarse, es decir, ponerse caliente. Me vio, y yo lo voy a traducir así, y se puso caliente el dios del piélago, es decir, Neptuno. Y como gastó su tiempo inútilmente con sus halagos, suplicándome, usa la fuerza y me persigue. Huyo y abandonando la densa costa me fatigo vanamente sobre la blanda arena. Allí invoco a dioses y hombres, pero mi voz no llega a ningún mortal. La Virgen, conmovida por la Virgen, me ayudó.
la Virgen Minerva, una de las diosas que mantiene su virginidad dentro del panteón clásico, se conmueve a ver a esta muchacha, a esta otra virgen, intentando salvaguardar su honra. Dice, la Virgen es conmovida por la Virgen y me ayudó. Tendía los brazos al cielo. Los brazos empezaron a oscurecerse con ligeras plumas. Intentaba quitar de mis hombros esa vestidura, pero aquellas eran plumas y habían echado profundas raíces en la piel. Intentaba golpearme con las palmas de las manos los pechos desnudos, pero ya no tenía ni palmas de las manos ni pechos desnudos. Me encantan estas descripciones de Ovidio donde nombra la parte del cuerpo y explica que ya no es esa parte del cuerpo, me parecen preciosas. Dice, luego movida por los pies, me llevan y soy dada como compañera sin culpa a Minerva, compañera sin culpa porque no llega a perder su virginidad. Ovidio ya nos enseñará más adelante a través de otros episodios cómo la consumación del acto de la violación convierte a la víctima en una especie de culpable por haber recibido esa mancha. Y entonces ya no puede ser aceptada por la diosa, ¿no? Porque la diosa protege la virginidad y da igual cómo la hayas perdido, pues ya no la tienes. En este caso, la princesa, sin ella pretenderlo ni quererlo, ha hecho que el dios Neptuno se ponga caliente, se encienda su calor interno y, bueno, pues él la persigue, la acosa, intenta agredirla y es la intervención de Minerva la que la salva, la convierte en esta corneja, en este animal. Y bueno, pues si bien es cierto que la salva, pues realmente la salva al estilo de la mitología clásica, es decir, pierde su vida humana, pierde su vida tal y como la conocía. Es una salvación, digamos, a medias. Dice, ¿de qué ha servido el favor de la diosa si ahora su ave predilecta es otra doncella transformada en ave, pero como castigo? Ojo, cuidado, nos ha contado cómo se transformó ella en corneja, pero es que ahora el ave que tiene Minerva como predilecta, es decir, el ave nocturna, según el texto del Mochuelo interpretamos en la actualidad, también es una doncella metamorfoseada, pero como castigo, como consecuencia de su culpa. Vamos a ver otro mito dentro de un mito, dentro de un mito, dentro de un mito, y ya no sé cuántos mitos llevo. Dice, ¿acaso no has oído esto conocido en todo Lesbos? Que Nictímene profanó el lecho paterno. Ella es ahora un ave, pero consciente de su culpa, huye de las miradas y de la luz, y oculta su vergüenza en las tinieblas, expulsada por todos del éter eterno. Aquí termina la intervención de la corneja charlatana, que no en vano es llamada charlatana por Ovidio, porque en un momentito nos ha contado, recordemos, cómo Neptuno intenta violarla y Minerva la salva transformándola en corneja. Ella, como corneja, ave predilecta de Minerva, descubre que las niñas hijas de Cécrope se saltan la norma al mirar dentro del canasto donde está oculto Erictonio y se lo cuenta a la diosa. Es castigada y la pone por detrás del ave nocturna. Ave nocturna, que también es una doncella que ha sido metamorfoseada en animal después de haber cometido, en este caso, un acto terrible que es, dice, profanar el lecho paterno, es decir, mantener relaciones con su propio padre. Y es una ave nocturna precisamente porque huye de la luz y de las miradas, porque se siente culpable por lo sucedido. Tenemos esos tres mitos dentro del discurso de la corneja charlatana. Volvemos al cuervo. Él ha ido escuchando durante todo el trayecto las historias de la corneja y a la que habla le dice, ruego que tus intentos de disuadirme se vuelvan contra ti, desprecio tu inútil presagio, y no abandona su camino. Y a su señor le cuenta que vio a Coronis naciendo con un joven Emonio. Oído el crimen de su amante, el laurel se le resbala, la corona de laurel se le resbala al dios, y al mismo tiempo coge su arma habitual y tensa el arco flexionando los cuernos, y aquellos pechos que tantas veces unió con su propio pecho, atraviesa con un dardo certero. Herida, lanzó un gemido y extrajo el hierro de su cuerpo, empapando sus blancos miembros de purpúrea sangre. O sea, Apolo
En un momento de ira, al saber que Coronis estaba con otro, le lanza una de sus flechas al pecho y la hiere gravemente. Me encanta ese empapando sus blancos miembros de purpúrea sangre. Dice la muchacha: pude haberte pagado mis penas, Febo, mas haber parido primero. Ahora moriremos dos en una. Hasta aquí y a la par derramó con la sangre su vida. Un frío letal ocupó el cuerpo vacío de alma. Qué pasada de frase. Dice: el amante se arrepiente. Ay, demasiado tarde de la pena cruel. Y se odia por haber prestado oídos, porque así se encolerizó. Odia al ave por la que el crimen y la causa del duelo fue obligado a conocer. También odia el arco y su mano, y junto a su mano temerarias armas, las flechas. Sostiene a la que cayó y con ayuda tardía se empeña en vencer a los hados y ejerce en vano sus artes curativas. Y tras ver que no servía y que se preparaba la pira y que sus miembros habrían de arder con los fuegos supremos, allí dejó escapar gemidos de lo más profundo de su corazón, pues a los rostros celestes no les está permitido bañarse en lágrimas, como cuando una novilla mira expectante el mazo blandido junto a la oreja derecha que con un golpe seco destroza las sienes huecas del ternero lactante. ¡Qué gore, Ovidio! Esta imagen de la vaca mirando morir a su hijo ternero y tal, al que le escachan la cabeza, aparece en otros momentos de la literatura clásica, no es exclusiva de Ovidio, pero a mí me aterroriza, me parece una frase horrorosa. Dice: cuando derramó sobre su pecho perfumes no agradecidos, no te fastidia que va a agradecer la pobre muerta, la abrazó y cumplió injusto lo justo. No pudo soportar Febo que su semilla desapareciese entre las mismas cenizas, mas a su hijo lo arrebató de las llamas y del vientre de su madre y lo llevó a la cueva de Quirón de doble cuerpo, el centauro Quirón, mitad hombre, mitad caballo, que ejerce las funciones de maestro de un montón de héroes de la mitología grecorromana. Dice: y al cuervo, que esperaba para sí una recompensa por su lengua no mentirosa, le prohibió ocupar un lugar entre las aves blancas. Finalmente la corneja tuvo razón y al contarle a Apolo lo que había sucedido con Coronis y su amante, en vez de obtener una recompensa, fue castigado el mensajero, igual que la corneja perdió el favor de Minerva. El cuervo pues perdió el favor de Apolo y fue desterrada de las aves blancas, porque entonces, igual que ahora, el blanco simbolizaba pues, la pureza, la belleza y el favor de la divinidad. Dejó de ser blanca. Hace poco me preguntaban en redes sociales acerca de la divinización de héroes, y este es un caso especialmente llamativo. Mi querida Marta, de la cuenta Por la Grecia de Zeus, lo mencionaba en los comentarios y decía pues, que su divinización es realmente especial, y ciertamente lo es. No es habitual que el hijo de un dios y una mortal se convierta en una divinidad, pero en casos como este, por la peculiaridad, digamos, de su nacimiento, los remedios que intenta utilizar el dios Apolo para revivir a Coronis una vez que ésta ya ha fallecido, el prodigio que supone extraer al bebé del cuerpo de la madre fallecida para salvar al niño, pues se ejecuta su divinización. Igual que sucede pues, en el caso de Dioniso, cuando el dios Júpiter se muestra con todo su poder ante Sémele y ésta fallece y él arrebata del vientre al niño Dioniso y lo injerta en su muslo, ¿no? Estos nacimientos prodigiosos de estos hijos de una divinidad y una mortal pueden favorecer su divinización, y es lo que sucede en este caso. El hijo de Coronis y Apolo es nada menos que Asclepio, dios de la medicina. Hablaremos de él más adelante, pero en el próximo episodio vamos a conocer bien a alguien que nos ha nombrado, que aparece por primera vez en esta obra, que es el centauro Quirón. Descubriremos el destino también de una joven que se atrevió a ver el futuro. Ya sabemos que las mujeres
que se atreven a ver el futuro si no se ponen al servicio del Dios, del hombre, pues no siempre acaban bien. Espero contar con ustedes en la próxima lectura para conocer pues, a Quirón y a esta doncella y hasta entonces no olviden pasar un día mítico.